El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. Muy buenos días, bienvenidos a Frente hoy con la presencia de don Carlos Pozas, que es el director general de hidrocarburos de la Secretaría de Energía. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Gracias, buenos un días. saludo. Saludo a usted, a toda la teleaudiencia y por supuesto a quienes nos acompañan en el set. Nelson Ávila, economista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchísimas gracias. Y don Juan Carlos Segovia, empresario. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por la invitación, Renato, aquí bien, dispuesto a hablar de la ¿Cómo tema. está esa venta de combustible, Juan Carlos? Ahí va. Igual, muy parecida a todos los años. La eficiencia energética es la que ha subido porque el parque vehicular ha crecido bastante. Juan Carlos Segovia, joven empresario, es el máximo admirador en Honduras del presidente Nayib Bukele. Pero mira, no lo digo por molestarte. Es que precisamente coincide que hoy, muy temprano, que te digo, 2, 3 de la mañana, he leído un artículo de Martín Caparrós en Diario El País de España. Y de ello coincide esta temática porque voy a tener a Juan Carlos Segovia. Sí. No, y mira, con todo y que no vivimos en un estado al 100% con libertad de expresión o de prensa, porque esto es relativo, esto es relativo. Todavía podemos emitir opiniones. Y yo estoy seguro que Juan Carlos no siente vergüenza, como miles de hondureños que lo expresan diariamente, de decir que admiran el gobierno de Bukele. Lo que admiro es la extorsión, cómo la ha combatido, porque solo alguien que ha sufrido o intentos de extorsión 7, 8 veces lo puede sentir en carne propia. Entonces ahí de repente no es toda la gama o la política integral de Bukele, pero la parte de la extorsión, como la ha combatido, definitivamente. No, pero yo creo que más allá que eso, Bukele ha sido exitoso en un montón de campos. Podemos conversar. Y el tema de la reelección sí es un tema un poquito complicado, pero cuando uno ve que el 94% de la población salvadoreña lo apoya a 4 años de gobierno, eso le puede decir un tema de legitimidad, y la legitimidad tiene que estar encima de la legalidad. Pero también es un problema desde esa perspectiva. Pero vea, fíjese que es importante que como hondureños, junto con Bukele, lancemos el grito en el lugar donde reposan los restos de Francisco Morazán. ¿Conoce el cementerio, verdad? Claro, ahí he estado. En la plaza esa, sí, en donde se encuentran los restos de Morazán. ¿Y en ese cementerio? Para la integración centroamericana, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, trascendamos más allá los países pequeños que somos nosotros, no digo pequeños en dignidad, sí, digo en población y en extensión. Podríamos ser coherentes con el pensamiento de Morazán, mucho más desarrollados. En ese mismo cementerio están los restos de Roberto Dawison. De Roberto Dawison. Pues bien, miren, el tema no es este, pero yo, con el permiso de don Carlos Pozas y de Juan Carlos Segovia, nomás voy a quitarles unos 10 minutos para resumir este artículo de Martín Caparrós, un articulista de Diario El País de España, sobre este asunto de Bukele, que nos va a ejercitar nuestro cerebro esta mañana. Me lo van a permitir, pero antes solo quiero presentar la temática de hoy. Vamos a comenzar cuando corra video nuestra producción. Durante la inauguración de una cancha de usos múltiples en Juticalpa, Olancho, la presidenta Castro anunció que el gobierno absorberá el 50% de los incrementos que experimenta el precio de los combustibles durante el mes de agosto. Y como no tenemos complicidad con el crimen organizado ni con la corrupción, he ordenado al ministro Eric Tejada, en vista de que estamos siendo afectados por la inflación mundial y la guerra, elabore un decreto ejecutivo para absorber en este mes el 50% del aumento a
a los precios del combustible. De igual manera, la titular del Ejecutivo reiteró que el contrato con la empresa Energía Honduras culmina el próximo 18 de agosto y que será la ANE quien estará a cargo de la transición. El director de Hidrocarburos, que lo tenemos aquí hoy, explicó que se tiene aprobado por la Secretaría de Finanzas 600 millones de lempiras para cubrir el 50% de los incrementos a los combustibles o un posible congelamiento. Nosotros pensamos incluir en esta medida son, al igual que el año pasado, la gasolina regular y el diésel para darle opciones a la población. ¿Qué son las medidas en estos dos combustibles? Puede ser un congelamiento parcial, un subsidio del 50% del incremento, como se hizo en el diésel en algún momento, para poder de alguna manera paliar un poco este impacto. Y lo otro es un congelamiento a un techo que de repente no va a ser el mismo del año pasado. El año pasado se congeló la gasolina regular a más de 126 lempiras. El funcionario manifestó que todavía no están seguros si el subsidio se aplicará a partir de la próxima semana, ya que se debe aprobar primero el decreto ejecutivo en el Consejo de Ministros. Pero posiblemente ese decreto se apruebe esta semana. Miren, no se vayan a asombrar por el tema que les vamos a presentar. Cuando yo diga Lucecita Madrid, le ordeno, como dice la presidenta Castro, aunque me reclama Nelson, es que eso de ordenar es como de monarquía, me dice. Bueno, pero es bueno comenzar relajado. Es bueno comenzar relajado. O si no, instruyo. Y instruyo significa, sin duda alguna, una decisión ejecutiva. Entonces hay que ponerle algunos ingredientes a la pregunta porque a la gente se le conquista con buenas temáticas, con buenos panelistas, con buen análisis, pero no niego que con un poquito de creatividad. Aunque la creatividad en este caso asombró a Lucecita Madrid. Vaya qué creatividad, me dice. Pero bueno, es bueno de vez en cuando relajarse y que esa relajación vaya acompañado de un poquito de sustento, con creatividad, con ironía, con ironía no, pero quise incluir esta palabra. Bueno, dejémonos de tantos rodeos y vámonos al tema. Lucecita, buenos días, bienvenido. Al tema. Gracias, muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes, compartimos con ustedes el tema del día. Pues no estamos tan jodidos si hay un colchoncito de 200 millones. No, dije 600 millones, no 200. Yo no sé de dónde sacó ese 200 usted. Dije 600 millones. Corrijan, por favor. Ok, pues no estamos tan jodidos si hay un colchoncito de 600 millones para subsidiar los combustibles. Recuerde que usted puede compartir su opinión, su comentario a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 que está en pantalla. También puede hacerlo a través de cada red social. Nos puede encontrar en todas las redes sociales como @FrenteAFrenteHN. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracem. Calidad garantizada. Bueno, el año pasado la presidenta Castro también subsidió, especialmente el diésel, ¿fue verdad? Es correcto, se subsidió. Con 10 lempiras fueron, ¿verdad? No, lo que usted se refiere es la reducción del impuesto ACPB, que fue general en los tres combustibles de mayor uso, en la gasolina superior, regular y diésel, que por el decreto ejecutivo 2/2022 se bajó en 10 lempiras aproximadamente, como se prometió en campaña, y esa rebaja sigue vigente. De hecho, fue decreto legislativo, perdón. Sí. O sea que tiene carácter de ley. ¿Cuánto dejó de percibir el gobierno en ese momento, ese año? El año pasado? A la fecha, desde marzo del año pasado hasta junio de este año, son casi 8.000 millones de lempiras que se han dejado de percibir por esa reducción de impuestos. Bueno, 8.000 millones puede ser el presupuesto para cualquier dependencia del gobierno central, inclusive. O sea, fue un tremendo sacrificio. Y esta vez está anunciando la presidenta absorber el 50% del incremento de los carburantes en este mes de agosto o en los próximos 2 meses. Es correcto. De hecho, el año pasado, adicional a la reducción del impuesto, se aplicaron otras medidas. En algún momento se congeló también el 50% del incremento al diésel. En otros momentos, a finales de junio del año pasado, se hizo un congelamiento de precios, como lo mencionábamos en la nota anterior, de la gasolina regular. Se congeló
a 126 lempiras con 30 centavos aproximadamente, estaba en Tegucigalpa el galón en aquel entonces, y el diésel un poco arriba de los 124 lempiras. Se mantuvo congelado como por 6 semanas. La combinación de todas esas medidas, más el congelamiento del GLP doméstico, sumó el año pasado aproximadamente 1.300 millones de lempiras que se vienen a sumar a lo que le mencionaba de la reducción de recaudación de impuestos. De 8.000 millones de Así lempiras. es. Bueno, pues así están las cosas. Eso implica sacrificio para el gobierno, porque sería dinero en todo caso de recaudarse, que se utilizaría en reducción de pobreza y en tantas necesidades que tiene el país. Pues el término jodidos, búsqueme jodidos en el diccionario de la Real Academia Española. A ver qué quiere decir. Estar arruinado es. Estar arruinado. Bueno, pues no estamos tan arruinados si hay un colchoncito en el 2023 de 600 millones para subsidiar los combustibles. Y de aquí se puede derivar un montón de debate, muchas aristas. Puede haber una arista que el gobierno prima la situación de la gente y que en vez de que la gente pague todo lo que implica un incremento al diésel, a la gasolina superior, a la gasolina regular y los carburantes, lo absorbe el gobierno. Alguien puede defender esa arista. Otros, como literalmente va enfocada la pregunta, pues no estamos tan jodidos. Si tenemos un colchón para subsidiar los carburantes. Por eso va y con ese objetivo va de provocar contradicciones para entender mejor la problemática y comprender los alcances que tiene esta medida del gobierno. Muy bien. ¿Ya la tienes lista? Bueno, pues, ¿qué dice? Malsonante, hasta la misma Real Academia dice, malsonante, que está mal alguna causa, como una enfermedad, una molestia, un problema, una dificultad por estar decaído o desmoralizado, etcétera. Se quedó muy jodido después de lo que dejara su mujer. Pero la acepta la Real Academia, aunque es malsonante. Pues como es malsonante, que me disculpe la población, pero quise utilizar el término hoy aquí en Frente a Frente. Ah, bueno, ya está cerrado el tema. Muy bien, muy bien. Les dije que quería leerles un poquito de este artículo de Martín Caparrós, El ejemplo Bukele, en el diario El País de España. O las democracias se dan cuenta de que no les alcanza con existir y mostrar su magnífico perfil heleno, o los Bukeles de este mundo se van a quedar con casi todo. Me va a ser difícil leer todo el artículo, pero voy a comenzar con algunos párrafos. No nos gusta saberlo, mucho menos decirlo. Siempre hay un momento en que los pueblos aman a sus dictadores. O, dicho de otro modo, es muy difícil hacerse dictador si no has conseguido que una parte significativa de tu pueblo deposite en ti grandes expectativas. Después tratamos de olvidarlo porque el recuerdo nos sumía, pero es fácil saber que la barbarie del general Videla o el general Pinochet o el generalísimo Franco o el cabo Hitler fue reclamada por millones que tardaron años en dejar de vivarlos o nunca lo dejaron. A mí me gustó la capacidad de redacción del articulista. Puedo o no puedo estar de criterio, pero dije yo, para unos 5 minutos de debate no está mal. Esos millones los amaban a Pinochet, a Videla, al generalísimo Franco o al cabo Hitler. Esos millones los amaban en general porque comprendían tareas que les parecían necesarias y que los gobiernos respetuosos de la ley no realizaban. Aniquilar una guerrilla o dos, eliminar a todo rojo, ateo, defensor de los trabajadores, borrar del mundo a los judíos, esas cosas. El señor Nayib Bukele, el joven presidente de El Salvador, está en ese momento, dice Caparrós. El contexto es muy claro. Ahora mismo el mundo, buena parte del mundo, cree que los políticos no sirven para nada, o peor, que sirven para enriquecerse, gozar de su poder, fornicar algo más, engañar a millones con mentiras y promesas que nunca piensan concretar.
Los políticos son vistos en general como un mal necesario y cada vez más gente se pregunta por qué eran necesarios. La democracia queda definida como un sistema de impedir, donde los pactos y arreglos entre esos ventajistas perpetúan los problemas reales. Ante ese telón de fondo que está tocando fondo, aparece, digamos, por ejemplo, en El Salvador, un señor que realiza lo que 2 o 3 décadas de políticas no consiguieron. O peor, lo que los políticos de esas 2 o 3 décadas agravaron hasta lo indecible. El Salvador llevaba demasiado tiempo sometido al poder brutal de 2 grandes grupos empresariales armados, organizados para obtener el máximo beneficio económico a cualquier costo. Secuestros, asesinatos, extorsiones, tráficos, que llaman maras o bandas o pandillas. Sus gobiernos intentaron limitar ese poder con métodos diversos, represión más o menos legal, diversos pactos y no pudieron. Y de pronto aparece este señor y lo consigue. Su sistema es radical, impone la violencia ilimitada del Estado, construye prisiones gigantes, detiene a unas 80,000 personas en pocos meses sin buscar pruebas de que sean culpables, acumula la mayor proporción de presos por habitante del mundo, exhibe con saña las condiciones crueles en que los amontona, los juzga en juicios arreglados de antemano y en unas semanas las calles de su país vuelven a hacerse transitables y millones de personas que vivían en el temor de las pandillas recuperan vidas más normales. Muchos nos indignamos con razón. Ha transformado El Salvador en una sociedad vigilada, donde su gobierno puede reprimir a quien quiere como se le ocurre, sobre pretexto de que podría pertenecer o apoyar a aquellas bandas. Es intolerable, pero ha cumplido su objetivo y millones se lo agradecen y lo apoyan. Nayib Bukele ahora tiene un nivel de aprobación que pocos presidentes han tenido. Tras 4 años de dirigir uno de los países más pobres del hemisferio, se le calcula entre el 80 y el 90% de entusiasmo y por supuesto pretende hacerse reelegir, aunque la constitución de su país no lo permita, porque tantos quieren que así sea y que tenga cada vez más poderes, ya que redundan en el bienestar general. Y aparecen, por supuesto, en otros países de la región, políticos que prometen políticas semejantes y ciudadanos que las piden. El bukelismo avanza. Bukele se ha vuelto un problema y un ejemplo. Las democracias no podrían conseguir esos resultados sin romper sus propias leyes. Y esto es lo que me hace reflexionar más. Bukele se ha vuelto un problema y un ejemplo. Las democracias no podrían conseguir esos resultados sin romper sus propias leyes, esos resultados que está consiguiendo Bukele, sin romper las leyes, sin romper las leyes como lo está haciendo Bukele, en otras palabras quiere decir el articulista. En general, las democracias no lo han hecho. Entonces, ¿cuánto pueden sobrevivir si no solucionan los problemas realmente urgentes? En ciertos países puede ser la violencia, el hambre o la marginación o la inflación en otros. ¿Cuánto más podrán mantener su prestigio, la ilusión de su necesidad, si no lo remedian? ¿Qué está diciendo? Si las democracias no resuelven estos problemas, cuántas menos soluciones logren las democracias, más sociedades reclamarán personajes como Nayib Bukele. El peligro en realidad no es Bukele y El Salvador, somos todos los demás y nuestras impotencias. Con todo respeto por los ancestros fundadores, ya hay varias generaciones de ñamericanos que creen que la democracia es un medio, no un fin. Si este medio no sirve para llegar al fin, buscan otros medios, porque de últimas el fin es lo que importa. Y es ahí donde aparecen los Bukeles. Cuando las democracias no dan resultados, cuando las democracias no resuelven los problemas de la gente. Hay un principio fundamental en ciencias políticas. Es más fácil que un gobierno eficiente se perpetúe a un gobierno legal pero ineficiente. Me explico. La eficiencia depende de las sociedades. En El Salvador, la inseguridad aparecía como el principal problema sentido por las personas. Familias que no podían trasladarse de un barrio a otro, como ocurre también en Honduras. Hablemoslo claro, si no era bajo un permiso previo de algunos que controlaban todos esos sectores. Bukele, en poco tiempo,
lamentablemente hay algunos elementos de derechos humanos que hay que discutirlos, etcétera, etcétera. Pero entendamos, para que usted controle la inseguridad son dos formas. Uno, que es lo que no han hecho ni se ha hecho en Honduras durante años, es invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad. Inteligencia preventiva, o sea, evitar que los problemas ocurran. Clásica tesis Sun Tzu escrita hace 2600 años, pero nos olvidamos. Y la segunda es la estrategia coercitiva o represiva, que es la que normalmente hacen en el corto plazo y tiene ese tipo de visiones. Claro, hay que invertir en educación, cultura, deportes, etcétera, etcétera, porque también son medidas preventivas de la violencia. ¿Me explico? Claro, es que en eso estamos de acuerdo, estamos Así de acuerdo. Y aprovecho para aclarar, hay algunas personas que dicen la pobreza genera violencia, eso es falso. Eso significa entonces que todos los pobres son violentos y los ricos no. Sí, la mayoría de los que genera gran inseguridad en los países nuestros es gente con poder económico y con poder político. ¿Me explico? O sea, las grandes organizaciones criminales no son hechas por pobres, son hechas precisamente por personas que tienen enormes recursos. Entonces, el problema de la inseguridad y de la violencia es un problema de valores. Hay que invertir en valores en consecuencia. Entonces, en el caso de Bukele, este artículo hace una analogía peligrosísima. Óigame, no lo puede vincular a Bukele con Videla, con Pinochet. Exactamente, con Francisco Franco, con Adolfo Hitler. Me disculpa, y hay una analogía peligrosa para poder justificar un paralelo. Jamás puede hacerse ese tipo de comparación, en mi opinión. El otro elemento que me parece importante es que usted como presidente o en la presidencia debe tomar decisiones en función del bien común. Yo, por ejemplo, sí creo en el derecho a las minorías, pero no creo que las minorías tienen que imponer sus derechos a la mayoría. El 1% de rodillas al 99%. Exactamente. 80.000 contra casi 7 millones de habitantes, 80.000 de rodillas a un pueblo entero. Sí, sí, sí. De rodillas. Entonces, un problema de institucionalidad, doctor. Sí, así un es. problema de institucionalidad Un problema seria. de institucionalidad. Por eso no podemos pasar, por eso la democracia está en peligro, porque nuestras instituciones tan débiles no responden a las necesidades de la población. Entonces, si tú no tienes una institucionalidad fortalecida, tienes que recurrir a algo porque tienes que partir de algo. Si no, Bukele no hace eso en El Salvador, imposible puede entrar en un proceso de fortalecimiento institucional. No lo puede hacer. Yo lo he mencionado aquí, yo he estado en todo ese proceso de la extorsión, yo me he encapuchado y eso es terrible. Hay un problema institucional serio aquí y eso hay que atacarlo de frente y al toro por los cuernos. Y eso es lo que hace esto, compararlo como usted dice, doctor. Eso primero que todo ni redes sociales habían en ellos entonces. Esta gente hacía lo que hacía y lo que quería. Pero ahora con la modernidad que está, o sea, esto de las redes sociales es bien difícil hacer esa analogía. No creo, esperemos que no, ¿verdad? Suceda eso con Bukele. De hecho, la parte de la reelección sí es delicado. Es un tema delicado, pero ese 90% de aceptación que tiene lo legitima Sí. Pero Perdón, solamente quiero hacer una... usted habló de la democracia. ¿Cuál es el objetivo de la democracia? Si partimos del principio etimológico de que democracia es el gobierno de los pueblos, la verdad es que en el mundo real eso no es cierto. En primera instancia, el ciudadano debe ser en una república el objeto y sujeto, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya, pero ¿qué es lo que ocurre en los países como los nuestros? El ciudadano ha sido subsumido por los partidos políticos. No, aclaro, por quienes controlan partidos políticos. Son ellos entonces los que tienen el poder, son ellos los que deciden sobre los ciudadanos. Eso tenemos que modificarlo. Y segundo punto, el objetivo de la democracia debería ser, y de todo sistema debe ser, desarrollar la civilización, no destruirla. Y ese es el problema que hicieron estos dictadores, por ejemplo, a los que se refiere la primera columna, los Videla, los Franco, los Adolfo Hitler, etcétera, etcétera, esos conceptos de solución final, asesinando. No, eso no es el caso. Claro. Entonces, por eso me parece peligroso o tendencioso esa primera parte de lo que escribe Caparrós, y hay otros elementos que también pueden ser discutibles, pero yo sí creo que precisamente el mensaje suyo, y creo, Renato, el mensaje suyo, en realidad, y me gustaría que hiciese un debate sobre Y ese lo tema. vamos a hacer porque de lo que yo me hago eco es esta pregunta. Las democracias no podrían conseguir esos resultados de Bukele
sin romper sus propias leyes. Institucionalidad débil. Institucionalidad. No se puede. No lo han hecho. Gobiernos de Arena, gobiernos del FMLN, los mismos problemas del Salvador, no lo resolvieron. Viene este hombre, muchas cosas al margen de la ley, violentando derechos humanos, y ahí están los resultados. En general, en El Salvador no lo hicieron, y tomémonos como ejemplo nosotros también. ¿Cuántos problemas agravados, estructurales, coyunturales desde hace décadas? Y no los han podido resolver nuestros partidos políticos. Entonces, gran pregunta, ¿cuánto pueden sobrevivir estos partidos políticos, el liberal, nacional? Libre es más nuevo, pero igual, si no acelera la solución de muchos problemas coyunturales y estructurales del país, va a ser metido en el mismo costal. ¿Cuánto pueden sobrevivir si no solucionan los problemas realmente urgentes? La gran pregunta que tienen que hacerse ahora mismo. ¿Cuánto pueden sobrevivir si no solucionan los problemas urgentes que pasa la gente? Cuantas menos soluciones logren las democracias, más sociedades reclamarán personajes como Nayib Bukele. Claro. Estamos claros. Estamos claros. Cuantas menos soluciones logren las democracias, más sociedades reclamarán personajes como Nayib Bukele. Un muchacho de menos de 40 años. El peligro en El Salvador no es Bukele y El Salvador, somos todos los demás y nuestras impotencias. Y dice Caparrós, con todo respeto por los ancestros fundadores, ya hay varias generaciones de ñamericanos que creen que la democracia es un medio, no un fin. Si ese medio no sirve para llegar al fin, buscan otros medios, porque de últimas el fin es lo que importa, y ahí es donde aparece Bukele. Ahora usted mira precandidatos y candidatos de América Latina visitando El Salvador, y lo tienen de referente que ha hecho para combatir la violencia. Si es que no hay país que no tenga ese problema, lo tiene Argentina, lo tiene Chile. Si yo les contaba a nuestros televidentes hace 2 meses, que nunca los chilenos habían visto que en un solo mes murieran, ¿cómo se llama esta policía famosa de Chile? A los carabineros. Carabineros, sí. Mataron a 3 carabineros y a sangre fría, y eso fue un debate enorme en Chile. Pasó la economía a segundo plano y el tema de la seguridad fue la que saltó y la que más dominaba el panorama político en Chile. Y el presidente Boric comenzó entonces a trabajar en ese asunto de la seguridad. Pues ahí lo dejo con esta reflexión. Solo una cosa. Sí. A los hondureños en Centroamérica, hace días no lo escucho, pero se nos cataloga como haraganes y eso está demostrado que no es cierto. Los hondureños que han migrado a los Estados Unidos han demostrado que no es cierto. ¿Y los que se han quedado acá también? Y los que se han quedado aquí, bueno, eso para que como que esté en la vitrina, pero los que están aquí, que somos, digo somos porque son los que estamos aquí, vivimos acá. Yo estoy seguro, segurísimo, que si hacemos o emulamos algo de lo que se está haciendo en El Salvador rápidamente, Honduras en menos de 5 o 10 años es otro país. O sea, a la persona hay que dejarla trabajar. Aquí no puedes poner un taller. Ahora se siente, se percibe que ha mejorado. Francamente, han habido algunas políticas que sí hay una percepción, de hecho es una realidad que ha mejorado, pero falta muchísimo. No puedes establecer un tallercito de mecánica, una carpintería, o sea, porque inmediatamente no lo has ni inaugurado y te están estacionando. Eso hace que esas caravanas migratorias sean cada vez más y más voluminosas. Si nosotros controlamos eso, Honduras en menos tiempo de lo que nosotros creemos resurge en lo que estamos inmersos ahorita, que es terrible. Yo me enfoco mucho en eso de la seguridad porque yo lo vivo y eso es terrible. O sea, en lo que yo, en las estaciones de servicio que tenemos y la gente en los pueblos que está más, o sea, donde estamos más ubicados nosotros, vivo al día a día esto de la extorsión y eso tiene que definitivamente atacarse de frente. Y con nuestra institucionalidad, como se está mencionando actualmente como está, no lo vamos a poder lograr. Hay que hacer reformas en la Constitución y que se ataque este mal de frente. Bueno,
quería terminar, pero me voy a dar 2 minutos más. ¿Qué les oponemos? ¿Qué argumentamos? Que ese método autoritario pone en riesgo a todos los ciudadanos, que cualquiera puede ser encarcelado y sobre todo cualquiera que se oponga al gobierno. Es así, sin duda, y es terrible. Pero la mayoría de los ciudadanos imagina que a ellos no les puede pasar porque ellos no se meten, que lo que quieren es vivir tranquilos y que con las pandillas no podían y ahora sí. Y sí, es necesario denunciar a los bukeles cuando avanzan sobre las libertades que deberíamos tener, pero no sirve para nada. Esas libertades deben usarse para solucionar los problemas urgentes de los ciudadanos y no para cantar su belleza indudable. O las democracias se dan cuenta de que no les alcanza con existir y mostrar su magnífico perfil heleno, o los bukeles de este mundo se van a quedar con casi todo. Así es. Así de simple. Así de simple. Esa es la perspectiva. Bueno, miren cómo son las cosas. ¿Verdad que hay menos escándalos en las cárceles desde que la Policía Militar del Orden Público se hizo del control de ellas? Esa es la percepción. Yo ya no escucho que hubo tirazón hoy en el Pozo, que hubo esto en la otra cárcel. La verdad que yo no escucho. Pero ¿qué quiero decir con esta reflexión? Es que ayer aparecieron varios organismos de derechos humanos denunciando que los policías militares están cometiendo torturas, dicen, en las cárceles, que les extraen hasta las uñas a los reclusos, que les aplican toques eléctricos. A los santitos. Bueno, vamos a volver a un debate que ya tiene casi, desde el 80, casi 40 años en el país. Y fácilmente puede acumular otros 40 años y permanecer en el debate. Aquí tuviste en ese mismo debate, sí. Renato, aquí en ese tuviste mismo debate. dos defensores de los derechos humanos que se me van los nombres y pusieron ahí que quién es el de los derechos, ¿cuál derecho debe prevalecer? Supremo, cuál es el que debe prevalecer? Yo me quedé y digo, wow, o sea, están cambiando hasta los mismos defensores porque están viendo que el problema es grave. Esto es terrible. Entonces, para terminar ya con esta temática y quedarnos ya solo con la de los combustibles, ya que estamos hablando de Bukele y todo lo que alrededor de Bukele se dice, se comenta, y los fans y admiradores que en sus políticas para controlar los mareros tiene Bukele en El Salvador, que muchos quieren que se apliquen en Honduras, bueno, la policía militar comenzó a hacer bastantes cosas similares a las de El Salvador, con los mareros y la gente privada de la libertad. Pero ahora aparecen organismos de derechos humanos diciendo que los están torturando y que las torturas van desde la extracción de uñas a los reclusos, aplicación de toques eléctricos. Pero los militares niegan todo esto. Pero terminemos la temática esta con este BTR que nos preparó Gabriela Lobo. Para que esto pueda cambiar. Los señalamientos de los defensores encienden las alarmas. Denuncian una serie de vejámenes por parte de los policías militares asignados en los centros penitenciarios. Extracción de uñas, aplicación de toques eléctricos en la boca, introducir la cabeza de los privados de libertad en sanitarios llenos de orina y heces, torturarlos con golpes y toletazos. La situación no queda ahí. Manifiestan que al menos 2 personas han muerto dentro de las cárceles desde que la Policía Militar del Orden Público tomó el control de los presidios del país. Hay personas muertas, especialmente en el centro penal de Ilama, ¿verdad? Donde hay un señor que era una persona obesa y ellos dicen que murió de un ataque cardíaco, pero muchos familiares que fueron a visita al centro penal les contaron sus familiares que este señor, los policías militares pasaban sobre él, ¿verdad? Y lo pateaban, así como pateaban a todos los privados de libertad, y él no resistió las torturas. En la Policía Militar del Orden Público niegan totalmente las denuncias y aseguran que están abiertos a cualquier tipo de investigación. Hay mucha información de denuncias de algunos grupos que dan a conocer que se ha violentado los derechos humanos de los privados de libertad con golpes, violaciones. De igual manera han dado a conocer que han habido privados de libertad fallecidos por enfrentamiento. Todo esto es completamente falso. Se ha descartado a través de los diferentes medios de comunicación y de igual manera invitamos a los diferentes entes que puedan realizar sus trabajos de investigación. Ante la situación, los defensores
defensores y activistas informaron también que solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que realicen una visita in loco al país para verificar las denuncias de abusos y vejámenes en contra de los privados de libertad hondureños. Lo que ha ocurrido tiene que enviarse como comunicación a la CIDH. Tenemos que pedirle una audiencia temática sobre la situación de las cárceles de máxima seguridad. Mientras tanto, en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, aseguran que iniciarán una investigación de oficio. Ya está tomando nota para hacer las diligencias, así como lo indica el protocolo, para poder verificar todas aquellas violaciones de derechos humanos que se estarían cometiendo en contra de las personas privadas de libertad en todos los centros penales del país. Los defensores y activistas solicitaron además al gobierno que se integre una comisión conformada por miembros de la Fiscalía de Derechos Humanos, Juzgados de Ejecución, el CONADE, CONAPREV, la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso Nacional y como observador el representante de OACNUD, para que realicen una exhaustiva investigación de los abusos denunciados contra los privados de libertad. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, pues así están las cosas. Terroristas. Así están las cosas. ¿Qué es diferente? Mira, es que este es un tema... Porque, mira, tampoco le puedes arrancar las uñas así en frío a un ser humano como un método de tortura. ¿Qué es un terrorista, Renato? ¿Qué es un terrorista? O ponerle un toque eléctrico en la boca. O un delincuente común. ¿Cuál es la diferencia? O sea... Es que primero tenemos que definir que esta gente es terrorista. A esta gente el trato, la legislación, o sea, todas las leyes, todo el marco jurídico el trato tiene que ser como un terrorista. Y cuáles son las condiciones en las que tiene que estar o tratarse a un terrorista. Me pregunto yo, ¿por qué otra cosa de denominación se le puede dar a una gente así? Yo he dicho, tú no sabes, solo el que lo vive... No, yo te ¿sabe qué es eso? Yo te entiendo. La impotencia, cuando te dejan un celular, una nota de que no sabes nada, tu familia, tus empleados, la gente que colabora contigo, la empresa, esa es una situación terrible, eso es terror. ¿Cómo se le va a tratar a ese terrorista? No a él, porque lo que anda dejando es un teléfono, a toda esa organización. ¿Sabes qué pasa, Juan Carlos? Es que yo me he criado que el Estado no puede reaccionar de la misma manera que reaccionan los terroristas. El Estado no puede, para combatir a toda la gente que anda al margen de la ley, ya sean terroristas, ya sean mareros, no los puede combatir con las mismas armas que ellos utilizan. ¿Y si la institucionalidad no está funcionando? Es que hemos llegado a un extremo, creo yo, que de tener que actuar de esta manera para poder controlar un mal de este tipo, cuando el problema no es eso, sino que el problema viene desde abajo, ¿verdad? Que todas las oportunidades de educación que se le han quitado a la juventud, toda la pobreza a la que se ha visto sometida, son factores que de alguna manera condicionan cómo va creciendo esta gente y en qué círculo se va metiendo, ¿verdad? Entonces, ahora nos toca reaccionar de repente y hay que valorar la proporción de esa reacción, pero sin olvidar que abajo hay que hacer un trabajo porque si no, como bien lo decíamos, van a pasar 40, 50, 60 años y va a seguir este tema en la palestra. Ahora, pero partamos de una premisa primero. Es una denuncia. No se ha comprobado que sea cierto que los militares le están arrancando las uñas a los privados de libertad o que los están sometiendo a toques eléctricos en el cielo de la boca. Es una denuncia y eso tiene que investigarse. La verdad es que, te lo digo, yo he crecido internalizando el concepto y la doctrina de que el Estado no puede reaccionar de la misma manera delincuencial y arbitraria que los grupos de la criminalidad organizada actúan contra nosotros. El Estado debe tener otras herramientas de sanción, porque en todo caso, si esa gente se le mete a la cárcel para rehabilitarla, ese es un concepto de ser privado de libertad. Vaya, pague su condena a la cárcel. Pero como no lo quiero más criminal y corrupto de lo que entró a esa cárcel, el Estado le va a proporcionar herramientas para rehabilitarlo. ¿De qué nos sirve? Sancionarlo, tenerlo ahí 15, 20 años por asesino, por homicida, por violador, por lo que sea, y que esa persona te salga el doble
con el doble de criminalidad de la cárcel. ¿En qué estás? A eso ponerlos aparte en otra cárcel, a los rehabilitables. Renato, hay dos cosas. Yo por eso decía originalmente el tema de la violencia, ¿cómo lo combate? Primero, estrategias preventivas. En una sociedad acostumbrada a la corrupción, al abuso, a la impunidad, aquí se violenta la Constitución cuando se quiere, funcionarios públicos con alto poder económico que se hacen multimillonarios en relación con algunos disfrazados de empresarios o de banqueros, discúlpeme, pero que utilizan las concesiones, contratos, el poder, contribuyen a financiar a diputados o alcaldes o futuros presidentes de la República a través de sus recursos para controlarlos. Esa es la sociedad, esa es la verdadera violencia, o sea, es una violencia originaria. La pobreza también es violencia, la exclusión es violencia y al mismo tiempo la desigualdad es violencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Invertir precisamente en el largo plazo, estoy hablando. Valores. Invertir en cultura. No. Ningún país se desarrolla. Nelson. Sí, exacto. Ahora, eso lo tenemos claro. Eso lo tenemos claro. Pero no lo hemos hecho, lo tenemos tan claro que la cuestión es cómo combatir la realidad ahora mismo en lo que se ha convertido estos países de Centroamérica. Precisamente, yo hablo del tema histórico-estructural. Ese es el primer punto. El segundo punto es la coyuntura. Y usted tiene que tomar decisiones en algún momento difíciles, que era lo que yo decía. La acción coercitiva. Algunos la transforman, la coerción, en represión, y ese es el problema. ¿Cuál es la frontera entre una ley coercitiva y una ley represiva? Ahí es donde tenemos que aprender de una u otra forma. Y yo sí creo, en realidad, que nosotros no podemos aplicar el terror que otros aplican. Me explico, porque entonces nos convertimos en la misma forma. Ahora bien, que hay que hacer las cosas en realidad tratando al mismo tiempo de aplicar justicia, hay que hacerlo, y la justicia es dura. Entonces, yo sí estoy en contra de métodos de tortura, cualesquiera que sea. Vea usted una persona que durante 10 años fue sometido a un proceso de tortura tan enorme como el expresidente del Uruguay. Mujica. ¿Perdón? Pepe Mujica. Pepe Mujica, capaz de transformar todo eso más bien en amor. Solidaridad, en amor. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir construyendo? Precisamente una asociación entre lo preventivo, estructural, y lo otro, la reacción que tiene que hacer la coercitiva. Habrá algunos excesos en esa coerción, pero que no sea la norma. Cuando es la norma, es ahí el problema. Sí, yo le digo a los militares, esta denuncia es gravísima. Es gravísima, y estos grupos de derechos humanos tienen mucha influencia a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es gravísima. Los militares, si no es así como lo están planteando, deben desvirtuar. Pero no simplemente que salga a cuello y diga no es cierto eso que están diciendo. Tienen que demostrar que no están utilizando esos métodos de arrancarle las uñas o ponerle toques eléctricos en la boca a los privados de libertad, porque el Estado no es terrorista. El Estado es terrorista. Ahora, que para controlar las cárceles se necesitaba honradez y no la teníamos con los organismos de seguridad que administraban las cárceles en las últimas décadas. Carácter, don de mando, actitud. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Necesitamos en las cárceles administradores que lleguen a poner orden, porque no están en un hotel 5 estrellas los privados de libertad. Así es. No están pagando una condena porque cometieron un ilícito. Violaciones, asesinatos, homicidios, robo del erario público. Y deben sentir que el Estado condena su comportamiento y que por eso un juez, después de las investigaciones, los condenó a privarlos de la libertad. Entonces que no esperen un hotel de 5 estrellas. Pero como dice Nelson, y me hago eco de estas palabras de Nelson, una cosa es esa actitud, ese carácter para poner disciplina en las cárceles, y otra cosa es la represión. Yo, como no sé si es cierto o no, yo solo escucho a los organismos de derechos humanos, que no creo que se atrevan a andar denunciando cosas tan graves sin tener pruebas, porque también hay que pedirle a los organismos de derechos humanos que un tipo de denuncia como esta debe ir acompañado de pruebas, porque es gravísimo lo que están diciendo. Yo miré ahí la espalda de alguien que de repente le pegaron un chilillazo,
pero ahora tienen que mostrarnos fotografías o videos de que en efecto les están arrancando las uñas a los privados de libertad o que les están poniendo toques eléctricos. Pero como la denuncia es tan grave, yo lo que hago es instar a las Fuerzas Armadas de Honduras, porque de ahí depende la policía militar, que demuestren que no es así como lo están diciendo los organismos de derechos humanos. Y a los organismos de derechos humanos, si es así, a que demuestren pruebas, porque ya este tipo de tortura, no se puede tolerar, no se puede tolerar. Se lo digo con toda franqueza. El Estado no debe reaccionar como terrorista, no debe reaccionar como delincuente. Los mecanismos de los delincuentes para matar, para extorsionar, no deben ser imitados por el Estado. El Estado es otra cosa, el Estado es derecho. Y el primer mundo así funciona, como se lo digo. El primer mundo ante situaciones similares, allá son aisladas, no reacciona como terrorista, reprimiendo de esa manera si así fuese. Reacciona de otra, y eso es lo que esperamos del Estado de Honduras. Orden, disciplina, ponerlos en cintura, pero no con represión de ese tipo, si así fuese. Si en efecto tienen las pruebas los organismos de derechos humanos para demostrarlo, que le están arrancando las uñas a la gente ahí. Bueno, este no era el tema, ¿verdad? Pero el ejercicio ha estado bueno. Sí, el ejercicio ha estado bueno. Yo estoy despierto completamente a esta hora de la mañana. Yo sé que ustedes Pero la también. pregunta no era que si el Estado tenía que ser terrorista, sino cómo se debe tratar al terrorista. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el proceso de tratar a un terrorista? No con el mismo terrorismo, porque si no, estaríamos pues actuando yo te lo mal. digo, mira, yo no soy experto, lo único que sé es que de esa manera, como dicen los organismos de derechos humanos, no se le trata a un privado. No, sí, pero entonces, ¿cómo pues? Ah, bueno, pero es que eso es tema de expertos. Utilizaría una analogía con el respeto de la gente, porque es la que se me ocurre, pero una persona con cáncer, y antes de una metástasis, tú te le tienes que meter quimio, y la quimio se va a volar un montón de células buenas también. Pero tienes que salvar el cuerpo, papá. O sea, mira, como lo hagas, pero ahí está. Esta gente, lastimosamente para la sociedad, es un cáncer. Y hay que hacer algo. No se puede ir tú dices, ¿cómo hacemos para que la parte democrática no se ponga en peligro y todos los estados? Perfecto, pero ahorita no hay otra manera. La institucionalidad la tenemos que estar en ese proceso de fortalecimiento y mientras lleguemos ahí hay que al toro por los cuernos. No hay otra manera. Muy bien, muchas gracias. Que quedémonos aquí y nos comprometemos a otro debate. Nos comprometemos a otro debate. Sí, porque es un debate complejo. Sí, complejísimo, sí. Pero sí, en una civilización no podemos utilizar la barbarie tampoco. Bueno, Lucecita Madrid nos repite una vez más el título del programa y ahora sí, después de la pausa, de lleno con el mismo. El tema del día. Pues no estamos tan jodidos si hay un colchoncito de 600 millones para subsidiar los combustibles. Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp y redes sociales. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Gracias por compartir sus mensajes a través de nuestras cuentas. Claudia Estrada comparte, este es un gobierno transparente que trabaja a beneficio de los intereses del pueblo. Cuando no se roban el dinero, ajusta para todo. Josué comparte, buen día, y una frase muy conocida: el dinero ajusta cuando no se lo roban, y la presidenta está trabajando para su pueblo de manera transparente y justa. Jason Sierra, exactamente, no estamos jodidos porque ahora el dinero se ajusta para ayudar al ciudadano. Tenemos una presidenta comprometida y que está buscando siempre alternativas para ayudar. Eso no significa que somos ricos, se llaman buenas soluciones. Lo de la gasolina es mundial, comparten nuestros televidentes. Continúe usted compartiendo a través de nuestro WhatsApp y redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos. Y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Si hiciéramos una encuesta, y lo estoy yo notando en este momento en mi chat personal, la gente está contigo, no está ni con Nelson ni conmigo.
Ah, sí. Claro, sí. La gente está contigo, Pues con claro. tu apreciación. Pero tú haces tu trabajo. Pues. No, obvio. ¿Te imaginas cómo voy a venir aquí a avalar yo que a los privados de libertad le arranquen las uñas? Si No, así sí, fuese. yo tampoco Porque a mí no me consta. No, yo no lo estoy avalando. podría. Yo no estoy hablando. Yo Está lo que digo yo que planteando no, el escenario de cómo que no actuar es, ante, que no es- ante yo esos lo que estoy sujetos. diciendo que no es justo que un 1% tenga de rodillas un 99%, eso es todo. En eso estamos de acuerdo. O sea, En eso estamos de acuerdo. Que como hacemos... Es cuestión de método. Sí, Sí. pero mira, la gente está de acuerdo contigo. La gente está de acuerdo contigo. Bueno, para que te sientas tranquilo. Es que cuando se vive una sociedad de violencia, la violencia se ve como natural, lo cual es lamentable. Sí. O sea, en la barbarie, en la época de la barbarie, como dicen, se miraba la violencia como algo muy natural, pero ahora, en esta época supuestamente civilizatoria, hay una barbarie. He recibido... La pobreza es una barbarie, por ejemplo. He 80 recibido- de cada 100 viven en pobreza. He recibido un video del subsecretario de Derechos Humanos, Guido Eguigure, sobre esta temática que lo voy a pasar más adelante, pero ahora hacemos una pausa para concentrarnos en la temática. Le preguntaba, no sé si fue Juan Carlos Segovia o Nelson Ávila, aquí al director general de Hidrocarburos, que le explicara lo de ese colchoncito. Y la respuesta de Carlos Poza fue, es que no es ningún colchoncito, dice. Yo es que lo llamo colchoncito. Eso quedó en el presupuesto de presupuesto 2023. general, correcto. Para el 2023. Una partida ahí para hacerle frente a el escenario de un incremento en el precio de los carburantes. Explícanos, por favor. Es correcto. El año pasado, si ustedes recuerdan, a comienzo de la administración se desata la crisis de los combustibles, ¿verdad? Eso es algo que no lo teníamos previsto, que escuchábamos en diciembre de 2021 que estaba ahí empezando ese conflicto allá entre Rusia y Ucrania, pero no teníamos proyectado el impacto que iba a tener en este mercado de los combustibles. La presidenta recién asume el mando y hace entrar en vigencia el decreto legislativo 2/2022, que es el que rebaja los impuestos de los combustibles en aproximadamente 10 lempiras con 13 centavos. Eso entró en efecto inmediato y permanece vigente hasta el día de hoy. Pero a partir de ahí la tendencia fue hacia el alza, ¿verdad? Al punto de que los incrementos rápidamente absorbieron esa disminución de impuestos y la gente percibió que no se estaba cumpliendo con algo que sí, en efecto, sí se cumplió. Posteriormente se vinieron haciendo diferentes medidas para aliviar esos impactos de los combustibles y en el presupuesto que se aprobó para este ejercicio del año 2023 se dejó una partida bien robusta para poder combatir los escenarios alcistas de los precios de los combustibles. En el primer semestre de este año, en el acumulado, de hecho, hoy, agosto, con todos los incrementos groseros que hemos tenido en las últimas semanas, si nos comparamos contra agosto del 2022, los precios de esta semana están bastante más bajos que los que teníamos en agosto del 2022, aún con la serie de 5 o 6 semanas de incrementos que tenemos. Pero lo que pasa es que veníamos de una tendencia de varias bajas de precios. Entonces, en el presupuesto, insisto, se aprobó una partida bien robusta de más de 2.000 millones de lempiras, de hecho, de los cuales en el primer semestre de este año se han ejecutado 200 millones nada más que corresponden al congelamiento del GLP de uso doméstico. Y se hizo una devolución, se hizo la solicitud de una devolución a finanzas de 1.400 millones de lempiras porque en nuestras proyecciones esos no van a utilizarse para esta medida. Sin embargo, en los escenarios, en las proyecciones que hemos hecho, todavía estimamos que de agosto a diciembre de ese presupuesto que ya se aprobó, no es nada extraordinario, sino que ya estaba contemplado, aprobado en el Congreso de la República, se disponen de 600 millones de lempiras aproximadamente para seguir manteniendo el congelamiento del GLP de uso doméstico, que va a estar congelado hasta el 31 de diciembre, y para poder apartar parte de esos 600 millones para medidas de alivio a los combustibles líquidos, sobre todo a la gasolina regular y al diésel, que son los combustibles que hemos estado aprobando estas medidas porque tienen mayor incidencia en la población. Devolvió 1.400 a finanzas. Sí, como le mencionaba, las tendencias del primer semestre fueron hacia la baja en su conjunto. Entonces, lo más responsable que pudimos hacer es eso, consideramos que esta partida no la vamos a utilizar y la pusimos a disposición de finanzas para que otro ministerio que tuviera un requerimiento de fondos para poder aplicar a otros programas y que de repente se miraba corto en sus presupuestos pudiera disponerse. Al final se dejó abierta la posibilidad de que si el escenario de los combustibles se volvía hacia una alza drástica como la que estamos viendo, poder también hacer una solicitud de un nuevo fondo a finanzas para poder responder a las diferentes medidas. Nosotros actuamos con responsabilidad de que aunque tengamos esa
partida ahí aprobada no significa que la tengamos que utilizar toda, porque es un sacrificio, una losa bien pesada para el Estado, y hay otras necesidades en salud, en educación, que también tienen que verse robustecidas con presupuesto, y es ahí donde nosotros hacemos nuestros análisis técnicos y comparamos los precios de este año con los precios del año pasado, los techos a los cuales se congelaron el año pasado, que todavía estamos muy lejos de esos techos, y por otro lado también el impacto que tiene en todo el aparato productivo, que muchas veces nos ha acompañado estas medidas que el gobierno hace, que cuestan, como le insistía, no es un colchón que se tenía. De hecho, las finanzas que le damos en esta administración fueron bastante dañadas, empobrecidas, y aún así se están tomando medidas para poder aliviar a la población en esto que impacta la economía de todos los hondureños. ¿Te parece una medida correcta, Juan Carlos Segovia? Mire, sí, esa es lógicamente una política de Estado, y en este caso la presidenta ha tomado a bien aplicarla. No conocía esta partida que menciona el director de hidrocarburos, pero si está ahí y se va a utilizar para este colchón, yo creo, o para este impacto. Para mitigar. Para mitigar este impacto, pues, como vuelvo y te repito, es una decisión de la presidenta. Todavía, como mencionaba el director Carlos Pozas, hay un colchón en relación al año pasado. Hay una diferencia más o menos de unos 10 lempiras, que está todavía más abajo que para esta fecha del año pasado. O sea, si estamos a 110, el año pasado estaba a 120. En el caso del diésel son casi 23 lempiras de diferencia. 23 lempiras, con respecto al año pasado, que está menos caro o más barato, como se le quiera llamar, que el año pasado. Entonces, para nosotros, porque igual cualquier impacto o cualquier presupuesto que se utilice, como bien tú lo dijiste, eso viene pues a menoscabar o utilizar estos fondos para otras necesidades. Sí, nosotros creemos que cualquier ajuste que haya internacional debe de trasladársele al consumidor. Eso es lo que debería siempre ser. De hecho, Honduras, hoy por hoy, a nivel centroamericano, siempre nosotros nos hemos ubicado competitivamente en la parte media. El Salvador y Guatemala siempre han estado un poco más abajo, pero no por el precio del combustible, sino por los impuestos. En esta temporada, en esta época, parte de la política que se hizo para reducir los 10 lempiras, que lo hizo el gobierno al inicio de su mandato el año pasado, ahorita está ubicado el menos caro o el más barato de la región. Eso competitivamente, o sea, de una manera competitiva, pues nos pone en una posición importante en la región, y eso hay que verlo, claro. Esto que acaba de decir la presidenta ayer, vuelvo y repito, es una decisión muy del Ejecutivo. Sus razones tendrán, pero yo creo que todavía tenía un poquito más de espacio. Claro, lo hablábamos extra cámara con el director, que eso, bueno, iba a decir la población, pero ¿y por qué no bajar el precio? Los precios a la población en general, primero que todo, le perjudican a toda la cadena, a todos desde el gobierno, a la importadora, al distribuidor, al transportista, y en mi caso, nosotros como gasolineros, cada centavo que aumenta va directamente en perjuicio a nosotros, incluyendo al gobierno, porque el gobierno, sus impuestos no son porcentuales. Aquí la gente, o sea, la población mucha, aunque lo hemos dicho por los últimos 15 años, eso no funciona así. El Estado, si tiene 10 lempiras de impuesto de un combustible, 10 lempiras van a ser, si suben mañana 15 o 20 lempiras por los precios internacionales. Es igual a las importadoras, es igual al distribuidor y es igual al gasolinero. Entonces, eso es bien importante, porque a veces existe la percepción en la población que quien le aumenta los combustibles es el Estado, y el gobierno no lo hace. Es una fórmula establecida, inclusive revisada por la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina, que él tiene mucha influencia en la fórmula actual. Son las mejores decisiones en una economía como la nuestra, Nelson. Por eso está un economista aquí, porque este es un país con tantas carencias que la gente demanda todos los días recursos del Estado para carreteras, para caminos, para proyectos de saneamiento. Bueno, ¿quién más que nosotros los hondureños sabemos de las carencias que tenemos? Presupuestar 2.000 millones de lempiras para mitigar escenarios de incrementos a los combustibles, ¿es la mejor decisión?
Primer punto, lo que voy a expresar en algún momento me voy a referir a un elemento altamente positivo que ocurrió precisamente en el gobierno de Mel Zelaya. Yo era el ministro asesor económico de Mel y los precios internacionales nosotros no los podemos modificar. ¿Cuánto cuesta el barril de petróleo crudo en este momento? 80. Está más de $80. Perfecto. Si ustedes comparan, en la época de Mel llegó a $100 y hasta $110 el barril de petróleo crudo y nunca llegó a los niveles de los precios actuales. ¿Por qué razones ocurrió eso? En mi opinión, por dos razones fundamentales. Y si gustan, veámoslo. Hasta en noviembre del 2007, Mel me escuchó después de que yo escribí, antes de que él tomase posesión, qué había que hacer con respecto a la necesidad de que Honduras formase parte de Petroamérica en ese momento, Petrocaribe después, me explico. Entonces, en ese momento Venezuela era un país altamente productor de combustible y nos permitimos en consecuencia entrar a una negociación hasta noviembre del 2007. Le recordaré a Mel, que sé que está viendo este programa, que me llamó un día antes junto con el actual ministro asesor legal Enrique Flores Lanza, y me dijeron, bueno, vos sos el que conoces sobre este tipo de temas, ¿crees que mañana, un día sábado, o sea, eso fue un viernes, creo que fue el 7 de Pero noviembre, si podemos omitir así tantos detalles para que avancemos. No, es que estos detalles ayudan a comprender. Entonces, eso nos permitió negociar a nosotros en mejores condiciones. Y segundo punto, también nos opusimos a la devaluación, porque la devaluación aumenta el precio de todo lo importado, me explico. En una sociedad como la nuestra, o sea, usted me preguntó como economista, y como economista, los economistas tratamos de verlo todo geoeconómicamente, me explico. Esta sociedad nuestra, tenemos 4.000 millones aproximadamente de dólares año de déficit comercial. ¿Por qué? Porque las importaciones, entre ellos hidrocarburos, exceden enormemente las exportaciones. ¿Y para qué hemos devaluado? Bueno, hemos devaluado supuestamente para generar mejores condiciones de exportación, pero más bien lo que ocurre es, cada vez más, el monto de las importaciones es proporcionalmente mayor al de las exportaciones. ¿Qué significa esto? Que la política de devaluación es una mala política. Yo he planteado más bien la revaluación monetaria. Con una revaluación monetaria nosotros disminuimos el precio de todo lo importado, entre ellos hidrocarburos. Ahora bien, ¿afectamos las exportaciones? No. Y le puedo decir cómo se puede resolver. Yo sé que es interesante lo que me está diciendo. Lo que pasa es que yo tengo que medir el tiempo también del programa. Bueno, pero si queremos conocer la esencia. Y mi pregunta es, una decisión, un subsidio no es sostenible en el largo plazo. Está bien, se plantea que es solamente para agosto, ¿no es cierto? Esa medida. Hay una medida provisional para agosto, pero también se contempla un escenario hasta final de año. Perfecto, pero eso es insostenible en el largo plazo, hablemoslo claro. Normalmente los subsidios deben ser focalizados, me explico, pero en materia de hidrocarburos es un poquito complicado, porque si usted dice lo focalizo en los sectores de transporte, bueno, pero también la clase media consume y las empresas le trasladan el aumento del costo al final, de forma tal que eso de subsidio directo y focalizado es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, yo sí creo que es correcto como lo ha hecho el gobierno en este momento, o sea, en el sentido de ser un subsidio generalizado. Primer punto, pero aclaro, no es sostenible. ¿Cómo lo puede usted disminuir? Y acá, discúlpeme, Renato, si nosotros revaluamos, entonces hay una, reitero, disminución del precio de todo lo importado. Esto incluye, ojo, no solamente el combustible para uso directo, sino que también el costo de la energía, porque en Honduras el 60% de la generación de energía es térmica, ¿no es cierto? 40%. Es importación exactamente de diésel, por decir algo. Entonces, ¿cómo lo resuelve usted? También poco a poco, bueno, invierta, y eso me parece correcto por parte del gobierno, en represas hidroeléctricas. Con eso usted no necesita estar importando hidrocarburos. Es que el problema, Renato, a veces que nos acostumbramos nosotros a problemas complejos, queremos responderlos en forma muy simple. Entonces, el tercer punto. Pero ahora sí, Renato, le entiendo, porque si usted me responde primero la pregunta a mí, que fue lo que me dijo hace algunos segunditos, y después me dice, ¿cómo lo hacemos? Claro que me interesa en saber cómo lo hacemos. Voy a decir también lo otro. Yo he visto, y yo sugeriría que el pueblo hondureño sea informado a través del Ministerio de Ambiente sobre este tema.
en Honduras está demostrado que existe petróleo. O sea, hay concesiones de exploración de petróleo y también hay ya concesiones para explotación a lo largo del paralelo 15, hasta donde está, ¿cómo es que se llama? El archipiélago de la Media Luna, ¿verdad? El que es fronterizo entre Colombia y Nicaragua, marítimo. Usted vea el mapa de concesiones que hay. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, porque las grandes empresas transnacionales, Shell, Exxon, Total, para mencionarle tres, dos europeas y una Texaco, dos estadounidenses, ¿cómo controlan ellos el precio? A pesar de que existen reservas petrolíferas, ocultan la información de que no hay oferta de petróleo para mantener el precio elevado. ¿Me explico? Eso por un lado. El otro elemento, las guerras, para que ustedes vean, toda guerra genera especulación. Y en economía hay precios a futuro, en este caso, que se especulan sobre las bases de la guerra. Eso aumenta el precio. ¿Y quién paga eso? Los pueblos como los nuestros. ¿Quiénes son los que acumulan? Obvio, las grandes empresas transnacionales, que son las que pagan el impuesto sobre la renta en estos grandes países. Bueno, Vea usted, el problema es complejo, no es tan simple, pero como usted me hizo una pregunta específica sobre si era buena o no esta decisión, la conclusión es que sí, y eso es lo que hay que hacer. Pero la solución de largo plazo es precisamente estos 4 o 5 elementos que yo le acabo de plantear. Es una solución buena, pero no es sostenible, es lo que le he entendido. Es una solución buena, pero no es sostenible. Los subsidios, no. Sí, los subsidios. Y se sobreentiende que, por supuesto, no se puede mantener indefinidamente, ¿verdad? Porque hay que considerar la capacidad que tiene el Estado para responder a una medida de esta naturaleza. Pero el escenario es algo extraordinario, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. El doctor mencionaba que está demostrado que hay petróleo en Honduras. Tenemos indicios, pero no hay algo contundente que nos haga ver. Y de hecho, en efecto, hay una concesión de exploración, pero todavía no nos ha arrojado información para tener esa certeza, ¿verdad? ¿A quién le otorgaron esta concesión de exploración? Actualmente una empresa llamada Caribex es una empresa del rubro, por supuesto. ¿Y están trabajando en eso? Ahorita se está discutiendo una nueva prórroga acerca de eso en función de los resultados y de lo que se ha manejado con respecto a esta naturaleza de actividades. Pero hay muchas aristas ahí que hay que discutir, medioambientales, de pueblos originarios, que eso es otro programa, ¿verdad? Para platicar este tema. Pero volviendo nuevamente a la medida como tal, nosotros estamos conscientes de que más del 40% de la importación del país es importada y uno de los insumos que mayor afectan a este fenómeno es precisamente los hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está cambiando su matriz de generación eléctrica porque más del 40% de la misma se genera a base de combustibles fósiles. Pero esto no se va a lograr de hoy a mañana. Estos son años para que se pueda implementar un proyecto de una represa hidroeléctrica o un proyecto de energía solar y que puedan inyectar al sistema. Las medidas, por lo general, de respuesta más inmediata en generación eléctrica tienen que ver con combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido, se están haciendo actividades, se están haciendo acciones para llegar a un punto a reducir la dependencia de combustibles fósiles, a que ya no representen el 17% que representan actualmente de las importaciones del país, pero, insisto, no es algo que se logra con un chasquido de dedos. Hay muchas acciones. Y muchas de ellas nos corresponden a nosotros como ciudadanos, hacer un uso racional del combustible también, pero volvemos a otro tema más complejo. Nuestras ciudades se han quedado pequeñas para el parque vehicular, ¿verdad? Que está triplicado con respecto a la capacidad que tienen ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Todo eso viene a sumar, ¿verdad? A la problemática de consumo de combustibles, que en estos meses en que hubo una tendencia a la baja, se subió más de un 10% el consumo de combustibles, de estos combustibles líquidos, y al final no viene a impactar en lo que usted mencionaba, en la política cambiaria, por ejemplo, porque hace un desbalance en la balanza comercial. No hay capacidad de ahorro, no hay voluntad de ahorro. No tenemos voluntad. Es complicado. Todos no tenemos voluntad de ahorro. Pero es que hay un montón de temas alrededor de eso, ¿verdad? El tema de la oferta de transporte público, el tema de la seguridad, es un tema bien El tema amplio, de la eficiencia energética que yo menciono, que ese es un término que se utiliza bastante en el sector, es porque los motores de combustión interna han mejorado en los últimos 20, 30 años. Antes tú hablabas de 25, 30 kilómetros por galón. Ahorita hay vehículos de 70, 80 kilómetros por galón. Entonces todo eso hace que este parque vehicular crezca. De repente no el consumo, porque la gente dice, pero ese montón de carros que están así, pero utilizan menos combustible para trasladarse del punto A al punto B. No es el mismo combustible que utilizaban hace 10, 15 años. Entonces todo eso ha venido porque prácticamente el consumo es prácticamente lo mismo, unos 20 millones de barriles, unos 10 millones
10, 12 millones de barriles anuales, ¿no? Nosotros tenemos 450, 500 millones de la galones. estadística que llevamos nosotros semanal de consumo de combustibles líquidos, no de consumo de combustible en general, sino que de los combustibles líquidos que utilizamos nosotros en nuestros vehículos y que se utiliza una parte para generación eléctrica, en el caso del diésel anda de más de 11 millones de galones semanales, ¿verdad? En todo el país. Bueno, eso de 11 millones, estamos hablando de 500 y pico de millones anuales, porque los 10, 12 millones de barriles que utilizamos, que eso se ha mantenido, ingeniero, en los últimos 10 años. O sea, pero uno se pregunta, ¿pero por qué el parque vehicular ha crecido tanto? Y es por eso de la eficiencia. Una pregunta, Renato, que me parece importante. ¿Han hecho ustedes algunos estudios sobre los porcentajes de ganancia de cada uno de los que participa del proceso, desde importación, transporte, distribución? Por supuesto. Y de hecho eso está... Porque, exactamente, ¿quiénes son los que asumen el mayor riesgo, en mi opinión? ¿Los gasolineros? Porque de una u otra forma... Solo porque estamos al frente. Es el último eslabón de la cadena. Es el último, no, el último eslabón es el consumidor. El último eslabón hacia el consumidor. Exactamente. Pero entonces... Asumiendo que el consumidor no comercializa. Exactamente, porque fundamentalmente la tasa de rentabilidad debería estar asociada, obvio, al nivel de riesgo. Y entonces el punto es, ¿quién se beneficia mucho más de la cadena? El margen mayor lo tiene la estación de servicio, pero como hablábamos, no sé si en el programa o en la pausa, no es un porcentaje. Es decir, si sube de 100 a 110 lempiras, no sube proporcionalmente la ganancia de ninguno de los miembros de la cadena, porque es un valor fijo. Sí, la gente tiene esa percepción de que el gobierno le conviene que aumenten los precios porque percibe una mayor cantidad de impuestos, y no es así. No es así. Ni la estación de servicio, ni los aportadores, ni los mayoristas. En el pasado sí lo era, que había un coeficiente de... Pero el 2007 creo no. 0.39 centavos. 0.39%. Pero ya no. Del 2007 hacia acá son valores fijos, lo que se denomina margen de cada uno de los actores de la cadena de comercialización, y que no cambian a pesar de los cambios que hay en el mercado internacional. Lo que cambia es el precio CIF que denominamos, que ya es el precio en puerto después de la internación, ¿verdad? Y la fórmula reconoce los diferentes costos que tiene los combustibles para ingresar, los costos portuarios, los costos de desabanaje, algunos tasas financieras internacionales, el flete marítimo, el paso por el canal de Panamá, en el caso de los combustibles que llegan a San Lorenzo, son costos que están fijos y que muchas veces son incluso mayores en la realidad, ¿verdad? Pero la cadena reconoce un valor fijo y no cambia. Lo que cambia nada más es los precios de referencia de los combustibles líquidos que son dictados por el mercado internacional. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial. La respuesta fue correcta. Si tuviéramos medios de transporte alternativos al vehículo personal, hombre, no necesitaríamos de andar en vehículos para transportarnos a cualquier lado, pero además... Vehículos eléctricos o vehículos con energía solar en el largo tenemos plazo, unos comportamientos de que aquí nos sentimos más satisfechos y mejores con nosotros mismos cuando andamos diferenciando nuestro vehículo, cuando andamos con el mejor carro, no importa el cilindraje. Mira, yo me fui en Europa, los europeos, carros modestos, sencillos para ahorrar combustibles. Aquí la conducta de nosotros es diferente, Juan Carlos, para Nelson, que duren como mínimo 10 años. Sí, aquí la conducta de nosotros es andar el mejor carro, no importa si somos clase media baja, clase media, un poquito clase media alta, no importa el cilindraje, no importa el consumo de combustibles. Lo que primamos nosotros es la pinta con el vehículo. El europeo es diferente. Allá se compra carro para ahorrar combustibles. Ahora, los que tienen ingresos altísimos se pueden dar ese lujo. ¿No le parece? Usted que ha viajado mucho, tú has viajado también. Yo le voy a pedir a Carlos Andino que después el cuadro al retorno, que dice el cuadro del salario mínimo, que ahí voy a entrar en debate de repente con el doctor, porque me va a decir que no es el salario mínimo el comparativo, pero es el único de la fuente que tenemos del Banco Central. Ya, para que sí, el que dice relación precio promedio gasolina superior salario mínimo. Carlos, cuando tú puedas, para mostrarlo. En Honduras el precio final, Renato, ya que él menciona, ¿cuál es el salario medio, por decirle algo, en los Estados Unidos y cuál es el salario medio en Honduras? ¿Cuál es el precio promedio de la gasolina en los Estados Unidos y cuál es el precio promedio de la gasolina en Honduras? Vamos a encontrar una relación de un coeficiente de no menos de 10 veces más el precio relativo en Honduras comparado con los Estados Unidos. O sea, no es lo mismo que yo pague en los Estados Unidos un galón. ¿En cuánto está? 3.2
de dólar. En algunos casos, en alguna gasolina ronda los $4. Ronda los $4. En Honduras estamos más de los $4. Ahora, relacione eso entonces con el salario medio y usted se encontrará exactamente que en Honduras algo no funciona bien. Y si le parece, con solo eso, para no llevarle muchas horas hasta la fórmula Meijering. Exactamente. No hay que ver todo, como dice. No lleve muy atrás con la fórmula Meijering. El doctor es el experto en economía y él sabrá también la canasta básica de los estados, cómo está en relación a la de acá. Vamos a la pausa comercial. Antes que finalice el programa tendremos la reacción del subsecretario de Derechos Humanos, Guido Eguigure, sobre esa denuncia que han interpuesto los organismos de derechos humanos que a los privados de libertad en este momento les están arrancando las uñas y poniéndoles toques eléctricos en la boca. Atentos. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Gracias por compartir su opinión. Damos lectura a sus mensajes. Grandes logros alcanza el gobierno cuando se sabe administrar el dinero. Janet Ramírez comparte. ¿Quién dice que hay dinero? Por Dios, ¿no están viendo la pobreza que hay en Honduras? No hay generación de bienes y servicios. La única forma de absorber ese 50% es pasándole la factura a la sociedad civil con más deuda, más inflación y o más impuestos. Populismo, comparte nuestra televidente. Continúe usted también compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos. Y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Continuamos con Frente a Frente. Gracias a Ciudad Jaraguá. Un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Miren, aquí los panelistas han coincidido que mantener un subsidio permanentemente, eso no es sostenible. Es decir, el país va a crear riqueza simplemente para financiar combustibles baratos. Y no nos podemos dar ese lujo porque aquí hay demasiadas carencias y la gente demanda esto, demanda lo otro, demanda profesores en las escuelas, demanda que le arreglen el techo de la escuela, demanda sanitarios para la escuela, demanda que le mejoren la calle para acceder a la escuela, demanda centros hospitalarios, demanda centros de salud, demanda contratación de más médicos. Entonces, no ajustaría el dinero si nos dedicáramos solo a subsidiar combustibles. Y ahí está el caso de Bolivia, que es un caso interesante de estudio en donde el subsidio es permanente, ¿verdad? Pero eso es una losa muy pesada financieramente para el Estado y ha llevado a limitar la cantidad de combustible que cada ciudadano puede adquirir, ¿verdad? En Bolivia, de veras. Así es. No llena el tanque aquí como hace uno. No, aquí uno tiene uso discrecional, ¿verdad? Del combustible de acuerdo a su capacidad adquisitiva. En Bolivia no, producto de ese subsidio que representa, como le insisto, una carga bastante pesada, porque ya está legislado y está de carácter permanente. El gobierno ya tiene que jugar con varios factores y uno de ellos ha sido limitar la cantidad de combustibles que cada ciudadano puede adquirir, ¿verdad? En un periodo determinado. Pero ¿qué otras medidas nos pudiesen llevar a mitigar esos incrementos continuos que hay en los combustibles? ¿Qué otra salida tendríamos para no utilizar los pocos recursos en el subsidio a los combustibles? Mira, la gente quiere escuchar revisar la estructura, la fórmula. Perfecto, nosotros lo hemos hecho, está abierta, inclusive ha participado la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, fuertemente, está ahí, es pública y nosotros creemos que está bastante ajustada. O sea, por ahí sí se puede someter, pero es muy poco espacio el que hay para, pues, están dos cosas. O los impuestos siguen revisarlos, que no creo. O sea, no. Ya es un sacrificio fuerte el que se ha hecho con la revisión. Ya se hizo un sacrificio del 30%. Yo no sé si ese es suficiente o no, el Estado lo sabrá, pero ya se hizo porque hay que ser transparente en esto, hay que ser franco y eso ayudó muchísimo a que nosotros ubicamos competitivamente con el resto de la región, no solamente, ya no en la parte media, sino que en la parte de menos caros. Entonces, eso, revisarlo es bien difícil. Aquí quedan, no es que no está el espacio, sí está, pero muy poco nada vamos a conseguir ahí.
Eso es bien difícil. Nosotros recordemos que los precios de referencia se paga una publicación. Honduras, más de $50,000. $80,000 está costando la suscripción anual. Que hace una referencia de los precios del Golfo de México, que son los precios los más cercanos y es los puntos de referencia hasta llegar al consumidor final. O sea, por ese lado es bien difícil. O sea, nosotros como veedores, como parte de la DIPE, ya hablando yo como parte de la DIPE, el director sabe que estamos permanentemente viendo, vigilando el comportamiento y para nosotros es bien difícil. Queda nada más ser más productivos en el país. O sea, hay que producir, hay que ir al campo, hay que ir. El problema, tú estabas hablando de Bolivia. El galón de combustible más caro es el que no se tiene. Entonces hay que cuidar muchísimo eso, porque es una materia prima muy importante, actúa de una manera transversal en cualquier economía, también se vuelve especulativa porque no debería de ser que por un lempira, 2 lempiras, que le aumenten 1 libra o 2 libras a la libra de tomate cuando vienen las mismas cajas en una paila de un carrito. Entonces, eso, hablando con el doctor, eso hay que tener mucho cuidado, mucha vigilancia de protección al consumidor, mucha vigilancia de eso, porque definitivamente eso es. Ahora, ¿qué hacer? Ahorrar, ya vimos. O sea, aquí yo le presenté una tabla a Carlos, no sé, Carlos, si tú la tienes lista, hay una grafiquita, tal vez unos 30 segundos. Miren, si miran ahí, ahí está los precios de los combustibles. Y estos son datos de fuentes del Banco Central. Estos no son datos que nos los sacamos nosotros de otro lugar. El 2005... el salario mínimo, ahí vamos a tener de repente algún debate con el doctor. Continuemos. En el 2005 es de 2.000 lempiras el salario mínimo y en el 2022 es de 11.266, creo que dice ahí. Eso representa casi un 450%. Y el combustible, hablando de la referencia de la super, estaba en 63.32 en el 2005 y estaba a 107 cuando nosotros tomamos el dato para finales de julio. Eso representa un 69%. Y a la derecha está el porcentaje que tú ocupabas del salario mínimo para comprarte un galón. Se ocupaban 3.14 de ese salario mínimo para comprarse ese galón de 63 y ahora es menos del 1% en esta época. Eso es que quiere decir que el poder adquisitivo del salario mínimo, estamos hablando de la parte formal, ya si quieres lo puedes, pero ahí lo que queremos decir es que el combustible de una u otra manera en el transcurso del tiempo en relación al poder adquisitivo partiendo del salario mínimo más bien ha disminuido. Por eso de repente vemos más carros, más movilidad, porque la gente tiene un poco más de poder adquisitivo en relación al dato que estamos tomando. ¿Me explico? No sé si estoy... Aunque podría aumentar si consideramos no solamente el salario mínimo, sino el porcentaje de gente que recibe el salario mínimo. La inmensa mayoría de la gente no recibe yo ya sabía, pero es bien difícil. Si es el 50% el que recibe, entonces ya no es 1.14, sino que es 2.28. Pero cualquier dato que se haga lo va a jalar. Va a ser lo mismo en el 2005 que en el 2000. No necesariamente, pero... No necesariamente. Y el otro tema, obvio, hay que relacionar ese porcentaje con respecto a la inflación general, me explico, no solamente al aumento de precios del petróleo. Renato, hay al menos, y yo lo he dicho y en este programa varias veces, si queremos hacer que Honduras se desarrolle y resolver los problemas de inmediato plazo, entre ellos el objeto de aquí, yo he dicho, hay necesidad de reformas profundas, inmediatas, en las 7 políticas macroeconómicas fundamentales. Aquí estamos hablando de importación. He dicho tantas veces, la política de importación en Honduras tenemos que modificarla sustantivamente. Renato, las importaciones acá duplican las exportaciones. Honduras es un modelo, que es lo que dice aquí el amigo Juan Carlos, es un modelo importador, especulativo e improductivo. Esas 3 cosas tenemos que modificarlas si queremos una sociedad diferente. Aquí no hay correlación entre riesgo y precio. No hay correlación entre aumento de costos y precio. Es esto que decimos. Si le aumenta a algún transportista, por decir algo, el costo del combustible en 100 lempiras, se lo traslada a la otra persona y tiene un ingreso 10 veces más, ¿me explico? Y eso es parte del problema. Las empresas ocurre también lo mismo. Entonces, primero,
hay necesidad de una profunda reforma de la política, reitero, de importación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que importamos lo producimos aquí en el país. Porque hay un 60% de la inflación es importada en Honduras. ¿Me explico? El 60% de la inflación que tenemos en Honduras es generada precisamente por una política monetaria, que es el otro elemento al que me voy a referir también, incorrecta en Honduras. Y eso desde hace infinidad de tiempos. Vea usted cuánto era el porcentaje de balance comercial cuando se comenzó en la época, sobre todo, del presidente Rafael Leonardo Callejas, a establecer una política de devaluación, y vea usted en cuánto es el coeficiente ahora de déficit del comercio. Eso significa que ha sido una mala política. Entonces, primer punto, importaciones. Si queremos controlar la inflación y queremos controlar en consecuencia el precio de todo lo importado, no podemos modificar el precio internacional, pero sí el precio interno. ¿Y cómo lo hago? Por una política monetaria. O sea, yo hablo de la revaluación monetaria. La tercera... Es decir, sí, no es dejar de importar. No es dejar de importar. No, y le voy a decir por qué no. Porque en Honduras para producir necesitábamos importar, fíjese. Aún los exportadores, le doy un ejemplo, para exportar café usted ha necesitado importar pesticidas, fungicidas, herbicidas, ¿no es cierto? Entonces usted, si usted disminuye el precio de lo importado, beneficia también a los exportadores, ¿me explico? Entonces, bajo esto, sí hay necesidad, reitero, de profundas transformaciones en política de importaciones, política de exportaciones, la política fiscal. Es correcto hacer cambios ahora, no cualquier tipo de cambio, y además les he dicho, hay necesidad de una matriz de impactos en todo esto. Y aprovecho para decirlo, háganlo en el gobierno, háganlo los del COEP, háganlo al mismo tiempo otras organizaciones que se han opuesto y han hecho propuestas de política tributaria sin considerar un elemento capital para los economistas, que es la matriz de impactos. O sea, si yo modifico un impuesto de A a B, me va a producir resultados diferentes en la captación de recursos y en consecuencia, ¿cuál sería el impacto en la riqueza, en la generación en la distribución de la riqueza, en la disminución de la pobreza, en la disminución del desempleo? Todo eso son matrices económicas. Tiene que modificar en consecuencia también la política monetaria, la política cambiaria y la política crediticia. 7 más la política financiera. Entonces, todo eso es parte integrante de un mismo universo. Y el problema que tenemos, en realidad no es un problema simplemente sencillo de importación, exportación y precios de combustibles. Es un tema holístico, o sea, un tema global que tiene que ver con estos 7 puntos. Así que yo sugiero que entremos en este gobierno a hacer ese tipo de hechos. ¿Qué proyecciones tiene para el resto del año con esto de los combustibles? Hay proyecciones diversas y es bien difícil aventurarse a hacer proyecciones a más de un mes. De hecho, a 2 semanas la proyección le puede cambiar a uno de un día para otro en la situación actual que estamos. Sí, desde el momento en que se anuncia una medida de alivio a los combustibles es porque se espera que la tendencia va a seguir siendo al alza, ¿verdad? No sé si se va a mantener en todo el año, pero a nivel generalizado, pero sí es un hecho que el invierno en Estados Unidos y en Europa afecta los precios del diésel, por ejemplo. Es que el precio va a aumentar. El precio va a aumentar. Pero no necesariamente. Hay un problema. El consumo aumenta en el mundo entre septiembre y febrero. ¿Por qué? Porque es el tema relacionado con el consumo, sobre todo en diésel. En las grandes potencias para generar energía o para calefacción. Para calefacción, exactamente. Entonces, en la medida en que aumente la demanda y la oferta se mantiene constante, hay un aumento de precios, salvo que los países productores de petróleo también tomen una decisión diferente, porque eso también es especulación. Sí. En la medida en que los países productores de petróleo disminuyen la producción, en esa misma medida aumenta el precio. Y todos sabemos que también esa es una lógica, cómo funciona el modelo económico en materia de combustibles. Bueno, esta semana aprueban el anuncio que hizo la presidenta. La presidenta instruyó una medida de subsidio al 50% de los incrementos, pero también tiene en su mesa para el análisis otra medida de uso más amplio, porque esta medida que anunció se refería al mes de agosto, que es una medida provisional que se había planteado mientras se estudiaba una política más amplia que tiene un alcance hasta el 31 de diciembre de este año, porque no podemos excedernos del año fiscal, y le da a la Secretaría de Energía la capacidad de proponer
y que la presidenta pueda también facultar al ministro Tejada para poder observar los escenarios que proyectemos semana a semana de cómo se va comportando el mercado internacional y en función de, no el colchón, sino que el presupuesto, ¿verdad? Que tenemos, poder ajustarlo, ¿verdad? A las diferentes medidas y hacer que ese presupuesto rinda y que en realidad pueda aplicarse un alivio en el tema de los combustibles a la población. Pero sí también hacer un llamado a los diferentes sectores productivos que acompañen el sacrificio o el esfuerzo que va a hacer el Estado en función de brindar subsidios a los combustibles para también considerar esto en el impacto que tienen los precios de la canasta básica, por ejemplo, y otros productos que son de primera necesidad, porque entonces cualquier esfuerzo del gobierno se diluye en este sentido cuando no es acompañado por estos sectores productivos. Bueno, ahí tenemos otro problema, que le vayan a reducir los precios a los productos. O por lo menos mantenerlos, porque uno de los criterios para subir precios es el alza de los combustibles, ¿verdad? Sí. Pero a veces después los precios de los combustibles bajan y estos productos se quedan arriba, ¿verdad? La especulación a la que hacíamos. Así es. Mira, Edgardo Menéndez, dirigente transportista del rubro de la carga pesada. Buenos días, te escuchamos, Edgardo. Buenos días, Segovia, y al otro señor Nelson. Mira, me preocupa cuando están hablando de los precios, pero no han tocado lo que es la calidad de los combustibles aquí en el país. Sí, y esa es responsabilidad del caballero que está ahí. Y este caballero, te voy a decir, ¿sabes cómo reciben los barcos aquí? Para que se dé cuenta el pueblo hondureño. Lo recibe con el mismo que trae la compañía, que trae el combustible. El Estado se le dieron laboratorios para comprobar la calidad de los combustibles y eso no lo hacen aquí en el Estado. Que me diga ese caballero que está enfrente que sí se comprueba eso. Es mentira. Solo lo bajan con el certificado que trae el barco. Entonces, ¿cómo es posible que estemos vendiendo combustibles a ciegas? Y miren, Nelson dijo algo bien importante que me gustó. ¿Quiénes son los que más ganan en este negocio? Le puedo decir que los que menos ganamos somos nosotros. De ahí otros ganan. Es más, al caballero que está ahí enfrente, hace más. Cuando él entró, le pedimos que nos facilitara a nosotros la fórmula de los combustibles. Está por escrito. No es por así que por hablar, y no lo han dado. Entonces, yo le voy a decir una cosa, yo no sé qué están escondiendo tanto, si no vamos a desconocer que el gobierno está subsidiando el combustible. Es cierto que lo está subsidiando, pero hay que hacer otras cosas a la par, ver la calidad de los combustibles, porque si estás pagando por un galón caro de combustible, el combustible se tiene que rendir, pues. Pero si estamos así como estamos, que estamos jugando ahí en la comercialización de los combustibles, estamos malos, que es algo delicado del Estado, es algo delicado para el país. Y te digo categóricamente, oíme bien, los dos miembros de la cadena están dolarizados las ganancias que ellos tienen de su margen. Nosotros somos los únicos que no lo tenemos dolarizado. Y cuando nosotros hemos ido y les hemos presentado a ellos esta situación de que nosotros que todos en el suelo o todos en la cama, aquí o sea, mira, tengo un año de que no me reciben en esta comercialización de los combustibles. Soy enemigo de esta gente, soy cachureco, solo lo saben decir, y es verdad que soy nacionalista y ya es pecado, pues. Pero le puedo decir al señor que está ahí, ¿por qué hay cuestiones correctas en los combustibles? Nosotros fuimos los que peleamos de que los combustibles se fuera por el lado más barato, porque antes era el Golfo. La señora Juliet Handal es mi testigo. Mira, los 60 grados fue una guerra perra. Mira, el que venga diésel de bajo azufre aquí es pleito de nosotros. Le puedo preguntar al amigo, en el gobierno pasado se denunció que las compañías petroleras no estaban trayendo la gasolina regular, y que me diga aquí Segovia que estoy mintiendo. ¿Con cuánto las ajustaron? Con 800 millones, porque no me estaban trayendo combustible de baja calidad. Y cuando yo dije, ¿a dónde están los requerimientos fiscales de esta gente? ¿A dónde están? Debían de estar en el MAMO todos los gerentes de todas las compañías. Y ahí en la comercialización de los combustibles son tapaderas de las compañías petroleras. Vuelvo y repito, desde que entró ese caballero, Carlos Pozos, le hemos pedido que nos haga por escrito la entrega de la fórmula, porque dice que está ajustado, que sí que el otro, pero nosotros queremos ver si el almacenamiento del combustible aquí en Honduras es el mismo que se paga en otros países del mundo. Que la importación
es igual al mundo. Muchas gracias, Edgardo Menéndez. Ay, demandando Edgardo ahí. En la naturaleza de él vive de la polémica. En efecto, él pidió la estructura de precios y semana a semana se le comparte. Si él no revisa su correo electrónico, yo no puedo estar pendiente de esa actividad que son de naturaleza personal. ¿Tienes correo? Ah, ya, corto, Edgardo. No, pero fíjate que tocó un tema y rapidito antes de que nos vayamos a la pausa. Mira, sí, pero después de la pausa. Okay. Después de la pausa, porque voy atrasadito y además el subsecretario de Derechos Humanos, Guido Eguigura, respondiendo a la denuncia de los organismos de derechos humanos que en las cárceles de Honduras le están arrancando las uñas a los privados de libertad y aplicándoles toques eléctricos. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp. Damos lectura a sus mensajes. Buenos días. ¿Cómo quisiéramos que ese colchoncito de 600 millones lo ocuparan para reparar la carretera de Danlí a Tegucigalpa? Más mensajes. ¿Y por qué no ajusta para medicamentos en los hospitales? Comparte un televidente. Claramente son terroristas, dice, porque siembran terror en la sociedad. Solo si se aplica la ley como debe de ser, esas personas se van a controlar. Las autoridades deben de pedirle asesoría al gobierno de Nayib Bukele. Comparten nuestros televidentes. Más mensajes. Buenos días, Renato Mel dijo: combustible barato, entonces no es el gobierno que pone el combustible barato ni caro. ¿Y cómo le echaban la culpa a los otros gobiernos? Es ilógico estar financiando algo habiendo a otras necesidades. Ya está claro que no es el gobierno con capacidad de resolver, sino es con el lomo del pueblo. Comparte nuestro televidente, continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos. Y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Continuamos con Frente a Frente gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos. ¿Es pésimo el combustible que nos llega, Juan Carlos? No, o sea, eso hay que aclararlo. Lo que dice el RTCA, que es el Reglamento Técnico Centroamericano, yo estoy seguro de que las compañías importadoras lo cumplen. Lo que pasa es que Honduras y creo que Nicaragua todavía en la parte de la gasolina regular está que el mínimo es 88 octanos de ron, que es una nomenclatura diferente a los Estados Unidos, que es aquí. Pero ya, en esos términos, la regular debería de tener para nuestro criterio como gasolineros 3 octanos más en lo que corresponde al Reglamento Técnico Centroamericano. O sea, 91. A 91. Lo que sucede es que eso lógicamente tendría que ajustar el precio un poco en la regular, pero no creo que superaría el 1 y pico lempiras por galón contra una matriz de consumo que consumimos. Creo que, si no corríjame, ingeniero Posas, el 60% es súper y 40% es regular, o andan más o menos 50 en la gasolina, sí, el promedio de consumo de los 3 combustibles líquidos, el 40% más o menos es diésel y lo demás se lo reparten cíclicamente la gasolina regular o la superior en función de la diferencia de precios que hay, básicamente, ¿verdad? Pero es mayor la superior, el consumo de la superior que la regular. En algunos momentos han llegado a estar equiparados. Pero debería de ser un 20-30% súper con un 70% por el diferencial de precios, que aunque se mejore. Entonces, tu pregunta, que si es mejor la regular o si es más la calidad, los combustibles o sea, los refinados no es por la calidad, es por lo que necesita el parque vehicular. Para nosotros lo que ocupa el parque vehicular mínimo es 91 octanos. Pero en referencia y dándole continuidad a lo que decía el amigo Edgardo Menéndez, definitivamente la calidad hay que tener mucho cuidado con la calidad. Se está trabajando eso no desde este gobierno, desde gobiernos anteriores, para que tengamos una ley de hidrocarburos que ya en marzo de este año el señor presidente del Congreso en asamblea en Tela nos dijo que antes de finalizar este año, conjuntamente con la Secretaría de Energía, íbamos a tener una ley de hidrocarburos y lo importante es trabajar en el reglamento. ¿Por qué? Solamente un ratito, antes de que, mira, hay un problema serio.
ahorita en esta cadena de comercialización. Hace unos 5 o 6 años estaba bien definida quiénes eran los actores, pero ahora han salido otros actores vendiendo combustible en la calle, otros actores que andan con mieleros, que le decimos aquí, no andan vendiendo de un punto A a un punto B o a una planta de energía, sino que andan vendiéndole a buses, a furgones, a terminales en unos tanques que nadie los regula, nadie. Nosotros lo hemos consultado con hidrocarburos y ellos dicen que ellos no saben nada, no tienen conocimiento de eso, tampoco les emiten un permiso. Hemos preguntado en ambiente, tampoco, no sabemos cómo facturan, porque ese es un problema de eso. El problema de exoneraciones es terrible, necesitamos una ley que regule eso y es parte de la calidad, porque tú no sabes, a nosotros como gasolineros, ahí está protección al consumidor permanentemente, como lo que tú decías, revisando los volúmenes que sean los correctos y las calidades que estén de acuerdo a lo establecido, pero lo que anda en la calle, y eso es muy importante, no sabemos si está mezclado, no sabemos si tiene querosén, si tiene diésel, y eso es muy importante. ¿Comentarios finales, ingeniero Pozas? Nuevamente anunciarle a la población que no se está improvisando en esta materia, sino que ya es algo que estaba presupuestado, que podía ocurrir en este año, una tendencia alcista, y en función de eso se hizo esa proyección de la partida presupuestaria que se iba a asignar para tal fin. Indicarle a la gente que la reducción del impuesto sí se ejecutó y permanece vigente porque se hizo por un decreto legislativo, por tanto tiene carácter de ley y solo otro decreto legislativo puede derogar y aumentar o volver a revisar el tema del impuesto. Entonces sí es un esfuerzo que al día de hoy llega casi a los 10.000 millones de lempiras, y en ese sentido creemos que la población debe entender lo que ha significado para esta administración, partiendo de cómo se recibieron las finanzas del Estado, hacer un sacrificio de esta naturaleza, y por eso es que desde la dirección rechazamos cuando hablan de trancazo a los combustibles, porque nosotros no tenemos ningún control sobre el precio internacional de referencia de los combustibles. Lo que podemos hacer acá, ya lo hemos hecho, que es la reducción de los impuestos y la aplicación de medidas de alivio para poder aliviar, valga la redundancia, el impacto económico del alza de los precios de los combustibles. Bueno, les había prometido este video que nos ha enviado el subsecretario de Derechos Humanos sobre la denuncia que ayer formularon diversos organismos de derechos humanos en cuanto a torturas en las cárceles del país. El Estado de Honduras, como titular de derechos y garantías de todas las personas, en especial de aquellas que forman parte de grupos en condición de vulnerabilidad, como son las personas privadas de libertad, a quienes debemos garantizarles, de conformidad con el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad humana. Como responsables de los centros penitenciarios, el Estado es garante de los derechos de las personas bajo su custodia y debe asegurar su integridad física, psicológica y su vida. Ante las denuncias de vulneración de derechos en los centros penitenciarios del país, es necesario articular acciones que desde la institucionalidad, en coordinación con la sociedad civil y cooperación, logren una verdadera protección y rehabilitación de las personas bajo custodia, sea cual fuere la causa que originó tal condición. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y Medicina Forense, deben actuar desde su mandato para investigar las denuncias que se han presentado. Bueno, el subsecretario de Derechos Humanos es Guido Eguigure, la persona que vieron ustedes antes de ir a la pausa. Comentarios finales, Nelson Ávila. Primero, la solución inmediata de mitigar por subsidio directo generalizado. El subsidio directo generalizado es correcta, o sea, de todas formas, es el dinero de todos nosotros, me explico. Pero hay soluciones sostenibles de largo plazo. Y eso pasa inexorablemente por profundas transformaciones en las 7 políticas macroeconómicas a las que me he referido en el pasado. Y es en este contexto que a mí me parece, en realidad, que es la única forma de cómo podemos mitigar todo esto, pero sobre todo desarrollar Honduras. Bueno, muchas gracias al doctor Nelson Ávila, al empresario Juan Carlos Segovia. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también al director general de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, el ingeniero Carlos Pozas. Placer. Gracias, ingeniero, en especial a todos ustedes. Buenos días.